Muy buen día, mi gente. Estamos otro día más con Podcast 504. ¿Qué pedo, compa? ¿Cómo está? ¿Qué pedo, mi gente? ¿Qué pedo, mi gente? Suavemente, suavemente. Aquí estamos otro día más. Mire, la vaina está así, compa. Hoy un día tranqui. Estamos aquí en la playa. Estamos en la salita prácticamente. Algún día vamos a estar en la playa. ¿Qué dice usted? Sí mismo, compa. Sí. O en el parque, donde sea. Donde sea, los proyectos tan pensados para que algún día salgamos de aquí, no estemos encerrados en el cuarto que normalmente estamos siempre. Bueno, en los anteriores capítulos que hemos estado Claro. transmitiendo, solo en el cuartito. Pero No, ahora vamos a tratar de ir innovando, de ir presentando en otro sitio, salir de la zona ir de confort, ¿me variando, entiendes? vamos a ir variando los capítulos. Compa, y como es habitual, pues en este podcast que iniciamos principalmente y lo que lo queremos hacer así es hablar un poquito de fútbol. Hoy nos vamos a embarrar, O no sea vamos a que hablar de Messi y Cristiano, ¿ah? el tema de hoy es de fútbol. Vamos a hablar un poquito de fútbol, a los conocedores de fútbol que sepan y que quieran dejar su comentario ahí, qué opinan ustedes al respecto de lo que nosotros pensamos. Pues nos dejan saber ahí, aunque no lo vamos a leer, pues me vale verga si les gusta o no les gusta. Yo voy a decir mi 11 y es mi opinión. ¿Usted qué pedo? Yo voy a sacar el mío también y si nos toca sacar el machete, lo sacamos a mentira, mi gente. Vamos a hablar Vamos a de, debatir ese 11 a ver y esperamos que la gente diga cuál 11 está mejor. Esperamos. claramente que el mío, claramente el mío. Ahí se Vamos va a a hablar ver. del 11 histórico de nada más y nada menos que la selección hondureña. Como somos hondureños, vamos a hablar de nuestro país y del 11 histórico que tenemos ahí. Yo tengo el mío, Pipo también tiene el suyo. Vamos a irlo debatiendo línea por línea a ver qué opina usted. ¿Comienza usted o comienzo yo? Comience usted porque usted es el que trae el tema principal hoy. Hoy el tema le toca a él y el que trae el tema es el que comienza. Así que vamos a Bueno, escucharlo. yo quise hablar de este tema porque es algo que siempre genera polémica. Yo me acuerdo de todas las pláticas que hemos tenido con varios amigos en cualquier situación cuando empiezas a hablar de la selección hondureña y cómo se viene eliminatoria hondureña. Se viene eliminatoria hondureña para decidir si vamos al mundial o no vamos al mundial, compa. Nos tocan partidos decisivos ahorita. Estamos en líderes del grupo, podemos pasar directo, pero se viene partido difícil contra Costa Rica. Yo creo que el partido clave va a ser contra Nicaragua, compa. Contra Nicaragua. Va Es a de estar bueno. visita, es de visita contra Nicaragua, pero a Nicaragua hay que ganarle sí o sí. Lo siento por los amigos nicaragüenses que tenemos, pero Nicaragua a jugar béisbol, a jugar béisbol. Yo mi 11, compa, yo le voy a salir 4-4-2 y el Sí, yo portero. igual le he pensado 4-4-2. Creo que el mejor 11 de Honduras siempre ha sido jugando 4-4-2 con dos 4-4-2. delanteros. Voy a empezar y creo que en esta no vamos a tener como debate. Creo que vamos a empezar por la portería de abajo hacia arriba, normalmente. Voy a empezar por la portería y creo que ahí no vamos a tener debate porque solo ha habido un portero histórico en la selección hondureña. Y tengo una mención honorífica también para un portero que también me gustaba mucho, pero que lastimosamente no pudo triunfar o no pudo salir a más ¿por qué? Eh, no pudo, ya conocerán a qué jugador es, pero creo que el portero, voy a hablarle de un portero que jugó al Mundial de Sudáfrica 2010 y hizo la mejor parada de ese Mundial, compa. Estoy hablando de Noel Valladares, histórico jugador de la selección hondureña y del equipo Olimpia. Usted que es olimpista, pues ahí puede darme la No, razón. no es porque, pero mire, qué portero le traía yo. Noel Valladares. Ya me imaginé, es que yo le digo que ahí no íbamos a Noel, tener Valla- debate, compa, ahí no íbamos a Noel tener debate. Valladares marcó muchas historias. Es un gran Es portero, un gran como le digo, porterazo. la mejor tapada del Mundial del 2010, o una de las mejores Se la tapadas del llevó él. Mundial del 2010 fue la que le hizo con el partido contra Chile. Partidazo ese, lastimosamente la selección en ese tiempo andaba un gran equipo, andábamos una gran selección, pero no se pudo ganar ni un partido, mi Él, gente. Noel Valladares era capitán y él sí defendía como se debía, compa. Capitán del Olimpia. Capitán y Y, de ey, Honduras también. sí, pero bueno, el capitán de la selección en ese mundial no No, fue no fue, Noel, pero él pero era uno de los era capitanes, uno de los claro, era capitanes. uno de los capitanes. Porque, si no mal recuerda, también Noel jugó en el equipo, como quien dice, en el patio contrario. Sus inicios fueron en el equipo contrario, ¿no? Ese era un portero tipo al estilo cuando empezó él como Jorge Campos, no sé si lo recuerda usted o ha escuchado hablar de Jorge Campos, el portero, el chaparrito este que es Chaparrito. mexicano. Empezaba jugando de portero y después decía, profe, métame delantero. Y si iba de delantero, el paje era pie loco, compadre Jorge Campos. Y Noel tenía un parte de eso. Creo que cuando jugaba con el Motagua hacía sus pasaditas. Ya cuando llegó al Olimpio, se puso más serio. Más serio, ya decidió defender el arco como se debe. No, y porterazo, compa, porterazo. Bueno, ya pasando al siguiente jugador. Vamos, ahora vamos con la defensa. Empecemos por la lateral derecha. Yo tengo, bueno, va Pipo ahora, va Pipo.
No, ahora yo le cedo la palabra. No, ¿Usted no, con dele, quién- dele. con Usted quién va con el iniciaría? lateral derecho. No me haga con cuenta. Yo creo que está diciendo, el que tire este y ya después yo, voy a tirar uno igual o el mismo. No, pero Sacar los colores, en esta situación yo voy a sacar los colores y me voy a ir por el mejor lateral derecho de la selección hondureña, jugando en Honduras, mi gente. Jugando en Honduras porque he escuchado yo y creo que era un rumor que da pesar, pero era cierto que cuando salía de Honduras, más que todo salía del Olímpico, decían que era una pilada de caca, compa. Pero yo para mí el mejor defensa que hemos tenido también en mi equipo, en mi 11 histórico también de mi equipo maratón, está Mauricio Savillón, compa. Yo recuerdo el centro que le puso a Carlos Pavón para meterle un gol a Costa Rica, gol a México, centros para Carlos Costly, subía, bajaba. Eso sí, en el Olímpico era imparable Mauricio Savillón, imparable, compa. Después vamos por el lateral izquierdo, a ver si aquí hay controversia. Yo me he ido por un histórico, yo pero igual, un histórico que ha jugado también por aquí, por estos lados donde estamos nosotros. dele, a ver quién tiene A usted. Emilio Izaguirre, que jugó en el Celtic. Emilio Izaguirre. Algo que me quiera decir de Emilio Izaguirre, para mí no es el mejor lateral izquierdo que ha tenido la selección hondureña. Para mí sí, compa, y marcó mucha historia. Bueno, para mí, por eso le digo, aquí vamos cada quien. Claro, Cada quien a lo usted suyo. ponga el que quiera. Yo, Emilio, para mí... Me extraña Emilio- que un olimpista ponga un motahuense como lateral izquierdo. Pero es Pero, que vaya. es lo que yo siempre le he dicho, y yo Ajá. soy Olimpia y soy Barcelona, pero cuando toca, a mí me gusta ser legal, compa, pero para mí ver, yo, Emilio Izaguirre, compa, me quedo con Emilio Izaguirre. No sé Bueno, usted yo qué- en lateral izquierdo tengo una leyenda que podía jugar tanto de lateral como podía jugar de central por la izquierda. Aquí marcó una época en el fútbol inglés jugando en equipos como el Wigan, como el Wolverhampton y histórico de la selección hondureña. Yo hablo nada más y nada menos que ahora mismo tiene hijos jugando en el extranjero y jugando en la Liga Nacional a un gran nivel. O sea, tenemos esperanza de que salga algo bueno de ahí, que es nada más y nada menos que Minor Figueroa, compa. Para mí, el mejor lateral. Yo lo pongo como lateral porque en los centrales creo que no tenía cupo por los dos que tengo, pero podía jugar de lateral como de central. Yo lo tengo de lateral izquierdo. pero Para Minor mí, Emilio, Figueroa, para mí, Emilio, estando bien, Minor Figueroa, no había central izquierdo mejor que en la pues selección. ahí vamos a tener un debate, porque yo a Minor Figueroa yo lo traigo como Me centro. imaginé que lo trae como central, Porque pero yo tengo mis centrales. Minor Figueroa, no sé si usted recuerda, jugó 180 partidos internacionales. Sí, Minor yo lo Figueroa sé. llegó una figura y yo por eso centro. Uno de los centrales. Es que también yo lo he puesto como lateral porque tanto en la selección cuando se necesitó jugó de lateral Pero vamos a recordar el puesto que es de él. El puesto de él era central. Pero es que él podía jugar de las dos posiciones. Claro, porque cuando jugó en Inglaterra, jugó en varios equipos y jugó de lateral izquierdo. En el Wigan jugó de lateral izquierdo. En el Wolverhampton también jugaba de lateral izquierdo. O sea, vamos a darle las cosas como son. El hombre como defensa, a mí no me entra en mi equipo. A mí me entra más como lateral izquierdo. A usted le entra como central. Pero usted ya eligió su central, que era su lateral, que era Emilio Izaguirre. Claro, Emilio Izaguirre. Pero por eso le digo. Bueno, ya que empieza así, ya sabemos cuál es uno de sus centrales. ¿Cuál es el otro central que tiene usted de la selección? Bueno, no, ¿por qué lo dejaríamos centro? De ahí yo le metería a Samuel Caballero. Sammy Caballero, un histórico de la selección. Me gustaría a ellos dos. Bien, Sammy me gustó más la pasada que le hizo a Cuauhtémoc Blanco en el Estadio Olímpico, que lo desesperó y le tiró el piquito y lo expulsaron a Cuauhtémoc Blanco. No sé si recuerda la pasada. Pero yo me voy a quedar con los dos defensas que nos llevaron nuevamente después de muchísimo tiempo, desde el 82 hasta el 2010, a un mundial. Yo me voy a quedar con la pareja central. Por eso le decía yo que en su momento no me entraba Emilio Izaguirre, ni me entraba Minor Figueroa como centrales. Por eso había hecho ese cambio. Porque yo me voy a quedar con el tierno Chávez y me voy a quedar con la Muma Bernarde en defensa, compa. Para mí, la Muma es el tipo de central que a mí me gusta, al estilo Ramos, al estilo Pepe, al estilo... esa escuela me gusta que con garra y con todo. Cuando agarró a Chicharito, que lo agarró de la cabeza y le dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A jugar. Esos son los centrales que a mí me gustan. Yo recuerdo cuando tocaban hacer penales o tiros libres y miraban que iba a patear la Muma. También. Hasta los porteros. Imagínate, un central de que no solo era rematador por cabeza o buen marcador, sino que también le pegaba bien al balón. Era bombazo. Fuertísimo. Pegaba unos liñones ese Muma que daba gusto verlo jugar. Daba gusto, la verdad. Pero aquí es donde viene la salsa. Vamos a ver qué mediocampista ha escogido el hombre, qué jugadores en media cancha para repartir el queso, para jugar ahí, para poner el sazón al equipo. Recuerda él, yo
Yo estoy hablando, mi gente, de jugadores prácticamente que yo todos los he visto jugar, todos los he visto jugar, tanto en el estadio como en televisión. Y para mí son los mejores que he visto. Quizás hay mucha gente más veterana que yo que dirá, este jugador es mejor o este no comparado. Porque Claro, yo tenía un amigo que me decía, no sé si recuerda usted es olimpista, lo tendría que recordar, a Toselo, Danilo que era Toselo, experto en hacer, bueno, se hizo casi experto él en hacer goles olímpicos. goles Me dice olímpicos. una vez un amigo, y yo hablándole de Toselo, Toselo que no sé qué, me dice, vos no viste jugar a este, ¿cómo es que se llama este narrador que narran ahora en Televicentro? Que son hermanos ellos, son hermanos que juegan en el Olimpia. No me recuerdo, sí, ya sé que me dice, pero no. Bueno, ¿cómo es que llamaba este? Bueno, eso me dice, vos no viste, y me empieza a mencionar gente de su época. Vos no viste a tal, vos no viste a este. Estos más eran mejores tirando tiros libres o haciendo tiros de olímpicos. Claro, por eso es lo que yo les digo desde el comienzo, que si nosotros trajimos nuestro 11 a criterio de Claro, nosotros, claro. ya si Yo lo que yo he visto, la gente quiere y opina y dice, no, para mi época estaba este, pues muy bien, perfecto, pues, no hay ningún problema. Nosotros venimos a debatir el de nosotros y cada, como usted lo dice, tal vez en la época de ellos habían otros mejores que nosotros no logramos a conocer o no hemos visto, pero según lo que nosotros vimos, nosotros dijimos, esto me gustaba, cómo jugaba y uno se quedó con eso. bueno, vamos a empezar a repartir el queso. A ver, empiece usted, Voy a empezarle yo. Y no, empiece. no sé si vamos a coincidir con eso, Me imagino que alguno tiene que conseguir, mi gente, alguno tiene que conseguir porque pero le voy a hablar de una leyenda también, de vamos a, Wilson Palacio, en media cancha. ¿Pero en dónde lo pone? medio. ¿Dónde lo pone? ¿En el Wilson centro? medio, al centro. Vale, empieza por los centros. Yo voy a empezar por las Wilson, bandas, pero empieza por el centro. yo le empiezo desde el centro, mejor. Los dos Wilson del centro, Palacio. tírenme los dos del centro. No, ahora uno y uno vamos a ir tirando No, es para que que se vaya debatiendo. por posición, por No, posición. por eso, ahora tiremos usted el centro. Usted tiene que traer Bueno, organizado su centro también. yo ahí comparto la misma opinión con usted de Wilson Palacio, pero sin dejar atrás, y para mí sería la pareja ideal, porque Wilson yo lo tengo también en mi 11, pero la pareja ideal para Wilson Palacio en esa posición, para más y nada menos que también un eterno rival del amigo aquí presente. Creo que es el capitán eterno de la selección y el mejor jugador, Amado, el más fino, el más fino que había en media cancha. Con amado. clase y con buena marca también. O sea, lo tenía todo. Y respetuoso dentro y fuera de la cancha. Una persona admirable, admirable. Para mí nada más y nada menos que Amado el Lobo Guevara, compa. Yo, Esa pareja, porque yo tengo a Wilson y tengo a Amado. Esos son yo, mis dos mediocampistas, compa. yo igual, yo llevo Amado. Y por eso yo lo estaba diciendo, Amado. Yo voy Amado Guevara. Jugó en Imagine la otro, MLS. otro olimpista Jugar. teniendo a un Pero es motahuense. lo que le di, sí, es lo que fue cuando el primer tema que empezamos a hablar, cuando empezamos lo del podcast, que fue lo que yo le dije, compa. Que ahí no importaba si era del equipo de uno, del equipo del otro, lo que No, importaba era digo, que fueran a defender los colores de la el selección, hombre no ha compa. mencionado ni un olimpista, porque Wilson lo podemos decir, sí es olimpista, pero ha jugado en el extranjero. Pero no ha mencionado ningún equipo de su equipo, nacional de su equipo. Por ejemplo, yo menciono al Mauricio Sabión, que es del maratón, full 100% maratón. Y yo tengo que sacar los colores de mi equipo. Ya los vamos a sacar, ya los vamos a sacar. Pues yo me Por quedo la con banda Wilson. derecha, bueno, la media cancha, creo que coincidimos ahí creo que era poco debate coincidir con la media cancha que tenía la selección en esos tiempos, Wilson Palacios y Amado Guevara. Yo tengo como, compa, antes de pasar a las bandas, yo tengo como menciones honoríficas que también podían jugar en la banda como Dani Turcio. Dani Turcio. A mí me gustaba también. Yo sé que jugaba. Bueno, no voy a seguir dando. Las menciones honoríficas las voy a dejar al final de los jugadores que tengo ahí pensados, porque también podemos hacer spoiler en algunas otras posiciones. Vamos por las posiciones de las bandas. Por la banda derecha empiece. Por la banda derecha. Pido del Maradiaga. Maradiaga también. Maradiaga. Ah, pues Ramón no lo sé. Núñez, Yo, Ramón Maradiaga. yo lo conozco por Ramoncito Núñez. Pero es el apellido de él. Ramoncito Era Núñez. central y jugaba en la banda y era técnico clave en los años 80. Ah, no, usted me está mencionando otro. Yo pensé que me estaba mencionando a Ramoncito, el que jugó en el Mundial del 2010, No, que jugó en el Cruz ese, Azul. no, ese no, el de los 80. Ajá, Ya le vamos a hablar un hábleme de él, poco. que yo ni lo conozco. También fue una leyenda. Yo estuve incluso ahorita hace poco porque me puse a ver, como le dije, me Ujú. puse a investigar y estoy viendo muchas jugadas de él y La era banda derecha yo pongo a un histórico.
espectáculo no solo dentro, sino que también fuera de la cancha. Jugador que jugó en las grandes ligas con jugadores importantes como Francesco Totti, como Buffon, en una liga italiana poderosísima en aquellos tiempos. Se hizo un hueco y un espacio. Recuerdo lo más significativo, lo que más recuerdo en la selección no es la pasada que hubo antes del Mundial, del 2010, que todos la conocemos, sino lo que hizo antes de ir a ese Mundial en la eliminatoria cuando fuimos a México. Uno de los mejores para mí, un mejor tiro libre de la selección hondureña. Estoy hablando nada más y nada menos que Julio Rambo César de León. Para mí, Rambo de León, el mejor jugador extremo o mediocampista por la banda derecha que ha tenido la selección hondureña. Lamentablemente por las situaciones, porque como es un espectáculo tanto fuera como dentro de la cancha, Rambo no fue al Mundial del 2010, no jugó ningún minuto, estaba convocado, pero no jugó ningún minuto por un escándalo que ya todos sabemos. Es un espectáculo, era un espectáculo, ahora mismo sigue siendo un espectáculo con las declaraciones que dice y todo eso, pero como futbolista, compa, como futbolista, era otro rollo. Yo lo he visto partidos que jugaba cuando jugaba en Regina. Jugó en varios equipos de la liga italiana. Prácticamente casi la mayoría de su carrera la hizo, o lo mejor de su momento lo hizo en la liga italiana, entre segunda y primera división. Ascendió a varios equipos. A Rambo el León lo tuvimos ahorita hace poco en el encuentro de los creadores de contenido, anduvo por aquí jugando. Anduvo por aquí en España. Y se fue enojado porque hubo una controversia ahí y él tiró algo así, dijo, estos que apenas empiezan a jugar y se quieren venir aquí a decirle algo a una leyenda. Efectivamente, comparto la opinión de Rambo. Claro, y todo el mundo comentándole porque... Lo que pasa es que, mira, pues, Rambo tiene declaraciones a veces que uno dice, para cómo las dice, o sea, cómo se atreve a decirlas, claro, pero que parte de verdad tiene. Claro, Rambo es una leyenda. Una leyenda, o sea... Y la gente que andaba jugando tampoco estamos menospreciando, pero vamos a respetar los rangos. ¿Y sabe qué es lo que me gusta de Rambo León, compa? Que es pije religioso el hombre. Sí. El hombre es pije religioso, compa. Donde le digan fútbol, él ahí anda. Y eso es lo que me llega de Rambo a mí. O sea, Rambo era un jugador que también nunca le dijo que no a la selección. Dentro de mis situaciones también honoríficas tengo a uno que me gustaba mucho, Maratón de Corazón, porque yo sí recuerdo a mi equipo aquí, que lamentablemente también a persona ya pasó a mejor vida, que era Walter el Peri Martínez. El Peri Martínez era un jugador que estaba jugando en China y lo llamaban, no le mandaban ni siquiera para los pasajes. Él agarraba de su dinero. Recuerdo de su dinero para venir, para ir a jugar con la selección y representar la selección. Ya no existen jugadores así. Ya no recuerdo muy bien en qué partido fue que incluso él llegó al aeropuerto y se quedó botado en el aeropuerto y él vino y agarró y pagó y llegó al entrenamiento porque iban, no sé si fue para el Mundial, no recuerdo, pero mi respeto y dejó un legado. Jugador que jugó también el Mundial, o sea, maratón de corazón, era un maratón de corazón, su carrera también varios momentos en China, que es el recordado que estaba en China ya jugando él, mandaron la convocatoria, pero no le mandaron los pasajes del boleto, o sea, los pasajes para llegar a la concentración, y tuvo que pagárselos él de su bolsa. O sea, ese es el amor a la selección que queremos hoy en día, que ya no está, compa. Ya, sinceramente, jugadores como él son pocos los que hay ya. Bueno, ya pasando al siguiente, por la banda izquierda. Vale. ¿Empiezo yo o empieza usted? Como quiera. Como usted dice, con rivales me gusta meter, pero a mí que me gustaba. ¿Va a tirar otro motagüense? No motagüense, pero sí que empezó en el España, a Mario Martínez. Mario Martínez, a mí me gustaba cómo jugaba. Ahí bajó muchísimo el nivel usted. No, a mí me gustaba cómo jugaba Mario Martínez. Mario Martínez para mí era zurdo y tenía lo suyo. Ahí bajó muchísimo el nivel. A nivel de selección, Mario Martínez no ha hecho nada. Ha hecho más fuera de la cancha hablando paja que en la cancha, compa. Nunca llegó a dar el salto de calidad que todo el mundo le quería. En mi pensar, Mario Martínez tenía buena zurda, sí, tenía buena zurda. Recordemos que debutó muy jovencito. Para los tiros libres debutó muy joven en el Real España. Pero para mí, compa, no sé, a mí Mario Martínez nunca me gustó. No es porque sea el España, yo sea el Maratón, pero nunca me gustó, compa. Yo en ese caso le voy a hablar de una verdadera leyenda que fue al Mundial. Yo estoy hablando de jugadores mundialistas, compa. Jugadores mundialistas. Mario Martínez ni siquiera fue al Mundial. Ni siquiera estuvo contemplado, yo creo, en la eliminatoria. O sea, Mario Martínez a nivel de selección no ha hecho absolutamente nada. Ha jugado algunos cuantos partidos. No lo sé, no tengo el dato específico, pero para mí... No, compa, ahí sí fue mal. Yo le voy a hablar de un jugador que, como le digo, realmente jugó en Liga Mexicana.
Mario Martínez su máximo logro es jugar en el Barcelona de Ecuador. O sea, yo no lo sé, va, si a alguien le gusta Mario Martínez ya es asunto de ellos, pero a Claro. mí, sinceramente, ahí bajó el listón usted. Le voy a hablar de un jugador que a diferencia de el que usted me mencionó, jugó en Liga Mexicana, jugó en Estados Unidos, con la selección. Para mí el golpe de calidad que le dio cuando llegó a la selección, nadie lo conocía, iba de Estados Unidos, porque prácticamente él nació futbolísticamente hablando en Estados Unidos. Después sí fue a jugar a Honduras, al Olimpia, y creo que jugó en otros equipos, no me acuerdo mal si jugó en el España. Le estoy hablando del que yo creía que me estaba mencionando usted al principio con el medio derecho, que era Ramoncito Núñez. No sé si Ramón lo Núñez. recuerda, Ramoncito Núñez, que corría Ramón así todo Núñez. así como rarito, corría, compa. Bueno, jugó en el Cruz Azul, jugó por la banda izquierda, o sea, hizo partidazos con la selección. Nadie lo conocía cuando vino, compa. A Nadie lo Ramón conocía, Núñez. me acuerdo que lo trajo el profe Rueda y que era prácticamente desconocido porque, como le digo, futbolísticamente había nacido en Estados Unidos, en el DC United, si no me equivoco, o algún equipo más o menos así creo que era el nombre. Nació ahí y nada que ver con el que me ha mencionado usted. Ahí claramente se ve quién es el ganador, compa. Claro, Aquí claro, no. claramente el ganador soy No, yo. pero como le Yo digo, creo que ahí improvisó nada más. como le digo, no, yo lo traía, como le digo, ahí es cada quien, compa. Sí, bueno, Pero bueno, pero bueno, cada quien va así, cada ahora quien, le, pero ahí bajó muchísimo el listón, ahora Pipo. le vamos a ceder la F en el delantera. chat, F en el chat ahí para Pipo. Ahora le vamos a ceder la delantera. La delantera yo creo que no ocupa ya uno se recuerda las leyendas que entraron. Bueno, aquí podría haber debate porque hay jugadores importantes a nivel internacional, pero yo me voy a quedar con los jugadores que a nivel nacional me hicieron levantarme del sillón y decir, viva Honduras, o sea, Honduras aquí, Honduras allá. Yo me voy a quedar con esos jugadores porque a nivel de carrera o a nivel internacional sí, tal vez hay otros que sean mejores, o otro en particular que yo no lo metí, ya después no lo metí en mi equipo, pero ya después va a salir en las menciones honoríficas. Yo hablo de dos jugadores importantes que jugaron a nivel en México, hicieron historia, uno más que otro en Estados Unidos, pero Yo creo, voy a empezar con el primero, voy a empezar permítame antes de que los diga, yo creo que ahí nos vamos a ir los dos en el mismo. por el mismo. Yo creo que usted me No, está solo le voy a copiando decir, y solo está repitiendo lo que yo estoy no, diciendo. yo le voy a decir que de lo que yo le voy a decir, le decíamos, para ser más sincero, la sombra voladora es uno de ellos. No, Uno, no sé si vamos a hacer lo mismo, pero yo le estoy adelantando un poquito del mío. Para que no vaya a decir, me copió los míos. Yo le estoy y adelantando voy a un decir dato. también, voy a dar un dato también, que por primera vez en este 11 que estoy dando, voy a dar un jugador del equipo rival, a diferencia de él, que todos los que ha dado él son del equipo rival. Eso significa que el Olimpia no es tan grande como él cree, o como la gente cree. Porque si los jugadores más importantes que ha tenido en la selección son de otros equipos y no del Olimpia que tiene No, él, porque si yo me pongo a hacerle bueno, un 11 de los de ahora, casi todos son del Olimpia. ¿qué significa eso? Que el Olimpia tiene poder adquisitivo, pero no tiene historia adquisitiva de jugadores importantes. Bueno, pero es el criterio de cada quien. Yo Eso lo como no soy debate, olimpista, yo critico todo lo que sea el eso Olimpia, todo lo que debatimos, lo sea el Olimpia. debatimos después. Voy a hablar de un jugador que sí nació en el Real de España, jugador importantísimo, como les digo, en México, un potencial, un salto, un cabeceo, una potencia futbolística y una clase también al nivel de fútbol. Para mí, uno de los mejores jugadores y que en su momento en México era en un espectáculo. Estoy hablando que jugó también al lado de un David Beckham en un equipo como, llamado el Galaxy de Galaxy. Estados Unidos. Eh, Equipos también que fue histórico, creo que quedaron campeones en su momento de la conferencia, creo que no a nivel nacional, pero sí de la conferencia quedaron campeones. Estoy hablando nada más y nada menos que nos llevó al mundial con su gol ante El Salvador. Venía de fallar un penal clave contra Estados Unidos y que casi nos deja fuera de un mundial, Pero cerró pero pique. cerró con broche de oro. Hay varias entrevistas, he visto varias entrevistas donde él comenta que también la presión que estaba recibiendo después de haber fallado ese penal, su familia también sufrió muchas amenazas. Usted sabe cómo se vive el fútbol en Honduras, Claro. entonces la gente se toma eso muy personal. Él sufrió también muchas amenazas, iba con una presión extra al partido contra El Salvador, pero gracias a Dios y gracias al divino Dios del fútbol, pudo anotar ese gol y nos llevó al mundial. Estoy hablando de nada más y nada menos que usted ya sabe, ya más o menos piensa, y creo que también la gente ya también piensa en los videos de quién estoy hablando. Nada más y nada menos que la sombra voladora, Carlos Alberto Pavón Plumer. Luma. Cantante también, cantante también. En su inicio fue Carlos, cantante. Carlos Pavón tuvo su desacato total, compa. Para mí,
no lo discuto con nadie. Y Carlos Pavón para mí, no sé, para mí tuvo una dupla que yo dije ellos que encajaron bien. Y no sé si usted imaginará quién será su dupla, que ya lo vamos a pasar y vamos a ver si es el mismo. Pero Carlos Pavón fue una de Vaya las diciéndolo, figuras. le toca a usted decir el siguiente. Bueno, el siguiente para mí, para mí, yo siempre lo dije que fue una dupla, compa, que ellos dos daban el todo por el todo, nada más y nada menos, perdón, que Jerry Benson. Wilmer Velázquez, Wilmer hondureño Velázquez, también, olimpista. El olimpista. primer, no, ¿saben por qué ha dicho eso? Porque como yo le estoy metiendo presión de que no había metido ningún No, olimpista, pero es que hasta ahorita está hablando de olimpista. Pero ya le voy a Wilmer, debatir yo por qué Wilmer Velázquez no puede estar en un 11 histórico de la selección hondureña. Wilmer Velázquez encajó muy bien con la asistencia con Carlos Pavón, para mí, por eso le digo, para mí ellos eran la dupla perfecta, compa. Wilmer Velázquez Y también es un jugador de equipo que tenemos otro, pero cuando salió de Honduras, equipos como en México no hizo absolutamente nada. A nivel de selección nunca hizo nada. ¿Cómo que me Wilmer dijo? Velázquez. Wilmer Velázquez es un jugador que solo jugó para el Olimpia nada más. A nivel de selección no ha hecho nada, no hizo nada. Yo, en cambio, como acompañante de Pavón, he puesto para mí, el mejor jugador o el mejor jugador que representa al fútbol hondureño en aquellos tiempos, en estos tiempos y en la actualidad. Un jugador que jugaba por amor al equipo, a nivel de clubes nunca fue tan espectacular, nunca fue tan de decir, qué pie jugador. No, era un jugador normalito, pero cuando iba a la selección y cuando lo más importante, que lo que creo que todos disfrutamos y todos decíamos, este tiene que venir siempre a la selección. El jugador que contra este equipo se ganó el cariño de todo, en aquellos tiempos, más de 8 millones de hondureños. Cuando se enfrentaba a México era un espectáculo verlo. Siempre, siempre, siempre los vacunaba. Estoy hablando de nada más y nada menos que jugador también del maratón. No salió del maratón, pero sabor del maratón. Que estoy hablando nada más y nada menos que Carlos Jair Costly. Con la costeña. Cuando el aztecaso, Carlos Costly devolvió muchas alegrías a Honduras, compa. Cada vez que agarraba a México era un espectáculo. Muy bueno. Cuando decía Incluso pasó Fighten, por el Olimpia cuando también, no decía que solo fue el Fightenson. maratón, pasó por el Sí, sí, Olimpia pasó. también. Yo sé que pasó por el Olimpia, pasó por el de España, en Pero Platense. sí, también, Carlos Jair Costly. El que inventó su propia costeña y él dijo, le pongo la costeña y así hasta el día de hoy. Incluso todavía sigue jugando, Sí, sí, veterano y sí, todo, jugando pero creo que estaba en segunda. reparte el queso todavía. No, no, sí lo he Y visto, sí lo he visto. Creo todo. que también juegan burocrática en Estados Unidos y todo Juega. esto. Lo he visto ahí con. También Y, creo que tienen también un podcast o yo no sé si transmite o de y todo esto. lo bueno que tenía Carlos Costly, la humildad que tenía. Era, Carlos Costly Carlos era, Costly es full barrio, es que le digo, él representa todo en todos los aspectos al jugador hondureño. Barrio, donde garra, donde el amor yo religioso. creo, eso era lo que yo le comentaba, que yo creo que Carlos Costly, compa, cuando se tenía que centrar en el fútbol, cuando se trataba de fútbol, él era ahí, juicioso en el fútbol. Pero ya cuando él terminaba el partido y había dado el todo por el todo, él encontraba a la gente, él en sus loqueras, compa, como de barrio, y él nunca se le olvidó de donde él vino. Y a veces eso es lo que hace grande a las personas, la humildad Algo peculiar que siempre andaba Costly, que me gustaba a mí, era el pedazo de pajilla en la boca, compa. ¿Sabía en usted la eso? boca. Andaba ¿Sabía? Como un masticando. chicle. No era chicle el que andaba, era un pedazo de pajilla. Pero es que eso es como para el estrés, compa, porque No, ya, eso está bien para, no una pajilla, pero sí una goma de mascar. Para eso te ayuda a respirar mejor. la goma ahora, bueno, ya hace, ¿qué le puedo decir? Me recuerdo cuando yo jugaba, que empezaron a salir, empezaron a sacar las gomas esas, pero anteriormente no había. Claro, y entonces por eso te daba una pajilla, pero una pajilla ahí sí puede ser peligroso, pues se te atraganta. Bueno, si el maje dijo una vez que cuando metió el gol contra México, que se le tiraron encima y todo, hasta se tragó la pajilla esta y que le estaban doblando una rodilla cuando estaban celebrando el gol del Aztecaso. De las tecas. Claro, entonces puede ser peligroso, te puedes atorar con todo eso, pero a Costly le perdona todo, compa. Yo cuando Costly jugaba, cuando Costly agarraba un balón, cuando Costly agarraba a un mexicano. Incluso no, yo creo que el terror que siempre sentían los mexicanos era cuando miraban a Costly que agarraba ese balón. No, y Faitelson le tenía un miedo, Faitelson. El co Faitelson le tenía un miedo. Carlos, esos son tiempos que yo creo que ya no volverán, compa, porque viendo cómo va la selección de hoy en día, no, para mí ver no me convence, compa. Pero fue lo que estuvimos hablando aquel día de que yo ya no me desvelo, compa.
por ver un partido así. No me da la emoción que me... Ya no me Compa, desvelo, yo me pero recuerdo, no sé si ustedes recuerdan cuando el Aztecaso, que todo el mundo salió a la calle a hacer su caminata, compa, con la joya, con a bote, celebrar, a con celebrar. todo, celebrando la alegría que se sentía. Y hoy en día no, compa, hoy en día, puta, yo les pregunto a los panas que tengo allá, yo les digo, ¿qué pedo? ¿Y cuando gane el Honduras o ondas así? Nah, pero ya no es nada, ya no es como antes, me dice, ya hoy ganó, es como que gane el Olimpia, como que gane el maratón, ya no da la alegría que daba antes, digo, puta, cómo cambian los tiempos, digo, Jugadores que tal pero vez nos bueno, pudieron ver escapados, pero que a mí no se me han escapado, sino que son jugadores que tal vez sí tienen trayectoria y creo que sí merecen una mención honorífica para mí, compa. No nos podemos olvidar del caso, para mí, el mejor hondureño que ha salido al extranjero y que ha hecho mejor carrera en el extranjero, ganador de una Champions, aunque jugó poco, pero la ganó. Y estuvo en un equipo histórico, ganó un triplete a nivel, o sea, a nivel de clubes, creo que es el que más ha ganado, al que mejor le ha ido. Estoy hablando nada más y nada menos que David Suazo. O sea, David no se me Suazo, olvida que David Suazo es hondureño y que ha tenido una carrera increíble, pero que a nivel de selección nunca estuvo como, nunca fue el jugador que te levantaba del sofá y decir, puta, David Suazo, que no sé qué viene David Suazo. No, a mí me gustaba más ver a Pavón, ver a Costly, bueno, ver a Alperi, que le decía yo, ver a también a este, ¿cómo se llama? A este Núñez, ¿cómo se llama el pequeñito? Núñez, creo que era el apellido. ¿Cómo se llama? Tyson Núñez. Tyson, O sea, ver a jugadores así me levantaban más a mí el sellón. Es más, yo que voy maratón me gustaba más ver a Jerry Palacio, que era una roca, malísimo, malísimo, duro, pero que en Costa Rica hizo historia, compa. En Costa eh, Rica era goleador histórico de la Alajuelense. Bueno, que David Suazo, o sea, no se me olvida que David Suazo tenía una trayectoria. Es más, fíjate que el otro día iba yo en el coche y casualmente me recojo unos italianos, ¿va? Y me preguntan ellos, ¿de dónde eres? Me pone. Y le digo yo, no, soy de Honduras. Ah, dice David Suazo. Lo primero que me dijeron. Eso significa el alcance que llegó a tener él claro. a nivel internacional. Me dice, David Suazo. Dice, yo soy el fan del Inter. Dice que no sé qué, David Suazo. Ah, sí, le digo, estuvo ahí hondureño. Bueno, han pasado muchos hondureños. Ya le digo yo, han pasado muchos hondureños por la Liga Italiana. También mención honorífica para el Mosqui, el Mosqui Álvarez. El Marcó una época también en el fútbol italiano, pero que no se me Mosqui olvida. Álvarez. El Hijo del Viento, que también me gustaba muchísimo a mí, maratonista también, que de mi corazón, yo me acuerdo de todos mis jugadores de maratón. En su situación, voy a mencionar a los jugadores olimpistas que también, pero que tampoco iba a ser yo tan descarado de meterlos en mi once ideal, como Boniek García, Bueno, Dani Turcio, Emilio Izaguirre, que yo lo tenía como mención honorífica porque no me entraba a mí en mi once, porque yo prefiero a Minor Figueroa, yo prefiero más solidez defensiva que jugadores más al ataque. Entonces, y uno que no se me olvida que para mí el partido histórico que jugamos, que eso hizo abrir un mercado del jugador hondureños en Inglaterra. Recuerdo para los Juegos Olímpicos de Honduras contra Brasil. Usted no se acuerda, yo creo, o no lo sé. Eso fue como para el 2014, algo ahí, 2013, por ahí. Íbamos para esa eliminatoria del Mundial de un jugador que le decían el Kung Fu. no me recuerdo de El eso. chino Espinosa. Roger Espinosa. Ah, el chino sí, pero no, de esa eliminatoria no. No es una eliminatoria, era para los Juegos Olímpicos. Honduras le tocaba enfrentarse a Brasil. Le ganamos no, perdimos al Brasil de Neymar. Pero que todo el estadio de qué estadio era pero era el estadio del Wigan, no me acuerdo cómo se llama ese estadio. El estadio del Wigan se paró a aplaudir a un hondureño, compa, en un estadio. Salió expulsado, y salió expulsado de ese partido. Eso abrió un mercado del jugador hondureño a las ligas en Inglaterra. En ese tiempo se vino Roger, se vino el que ya no está con nosotros, ¿cómo es que llama García? El que metió gol de chilena contra Estados Unidos, no sé si se acuerda, se llamaba que era lateral izquierdo también. No, no me recuerdo. Ese también vino aquí, jugó en el Wigan también. Henry Thomas, de ahí Henry vino Wilson, Thomas. bueno, Wilson Palacio también, que ya estaba por aquí. Figueroa, vinieron varios jugadores hondureños. Creo que Ramoncito también anduvo dando unas vueltas por aquí, porque él abrió un mercado. Pero no se me olvidó de la selección. Pero en este caso, yo las dos bandas que tengo, porque jugaba por la banda, podía jugar por el centro también, pero jugaba más por la banda. En este caso, para mí me emocionaba más ver a Rambo de León y a Ramoncito Núñez que Roger Espinosa. También
su máxima, creo que estaba jugando hace poco, creo que ya terminó su carrera, pero terminó su carrera porque él empezó también, son jugadores de esa época que salieron como Ramoncito Núñez que en Honduras nunca habían jugado, yo creo que él en Honduras nunca jugó, y él nació futbolísticamente en Estados Unidos. Entonces fue de esa época, entonces era muy poco conocido en Honduras, pero que cada vez que se ponía la camiseta de Honduras era otro nivel, compa. Pero es que lo que ¿Alguna mención estamos, honorífica que tenga usted también por algún jugador? yo en portería sí, compa. En realidad que, y me gustaba mucho la humildad, y no porque jugaba en el Olimpia, simplemente, no sé si ya más o menos a usted le cae quién, Adonis Escobar. El granjero. Me gustaba eso, compa, que él defendía como era, tanto en el Olimpia como en Honduras, y ya luego de terminar él sus partidos y él se iba a Humildad, trabajar, como humildad y claro, como persona, sí, pero la como humildad. portero, eh, no sé, ahí fue siempre el eterno suplente de Noel. Claro, no, yo le eh, estoy diciendo, porque claro, para mí no él, pero a después de nivel de Noel, selección y yo lo y a dejaría a nivel él, del Olimpia siempre fue el eterno suplente de Noel. Él aceptó siempre su rol, vivió pero ya tranquilo. cuando Noel se retiró, ¿quién quedó? Sí, claro, claro, quedó Noel. Quedó él, No, sí, después de que, perdón, de que fue Noel, quedó él claro. y No, pues, pero lo que yo le digo, pero tampoco, o sea, se rapidito, merece, rapidito pasó su etapa porque claro, no, también ya a iba de nivel de salida. fútbol no, tampoco nunca fue un gran portero. No, pero lo que yo le digo, que la humildad que él tenía, que él tranquilo, él nunca, él ganó dinero, ganaba dinero, compa. Y la humildad de él siempre el campo, él terminaba y se iba para el campo a trabajar. Y lo miraban y él no andaba en buen carro ni nada, él normalito, compa. Cambiando el A veces fútbol, lo que le este digo, fue el once las pequeñas histórico de cosas. la selección hondureña. Opinen ustedes a ver cuál meterían y a quién dejarían fuera. Yo creo que mi once es mejor que el de Pipo. Desde que Pipo la cagó, desde que dijo que metía en su once histórico de la selección hondureña a Mario Martínez, mi gente. Mario Martínez. Desde ahí Pipo creo que bajó el nivel, bajó el nivel. Yo a Pipo lo tenía como una persona conocedora de fútbol, pero ahí me indicó ya que muy poco sabe de fútbol. No, Para ahí meter a Mario es un Martínez, once cada quien, o compa. es que sabe muy poco de fútbol, o es que no se preparó bien Es un once, el no, un 11. once de cada quien, compa. Ahí lo vamos a No, dejar pero ahí así. tiene que aceptarlo, porque ahí la cagó ese jugador. No puede estar en un 11 histórico de la selección hondureña. Vamos a dejarlo a ver qué dice la gente, ahí va a debatir. Mario Bueno, yo creo Martínez no, que, Mario Martínez no puede estar en un 11 nunca histórico, ni yo creo que ni el España, pues. yo creo Ni el que Real ya, España ya, puede estar en un 11 ese. No, pues no sé, el Real España tal vez sí, porque en Real España ha hecho sus cositas, pero en la selección hondureña absolutamente nada, compa. ahí lo vamos a dejar a ver qué dice la Algo más gente. que quiera decirle ahí a mi gente después de la brutada que dijo de Mario No, Martínez. vamos a ver, hay que opine la gente, que opine la gente y pues si nos quieren dar un tema de qué hablar, que lo dejen en los comentarios y nos preparamos para hablar de ese tema. Dele pues, Yo por compa. mi parte sería todo. Vaya pues, cheque, compa. Me voy con ese dolor que dijo Mario Martínez, pero ni modo.